Primero les voy a presentar a Pablo Castaño García, que es el compañero que nos acompañó durante la negociación del pliego de peticiones. Él es presidente nacional de Sintravinicol y presidente de Sintravinicol a nivel Medellín. Es economista, trabajador en Peldar y es nuestro asesor pues, en el pliego, como ya les había dicho. Bueno, el informe sobre la negociación del pliego de peticiones que lo va a presentar Pablo. ¿Cómo fue que transcurrió pues, toda la negociación? Muy bien, muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Buenas tardes. A ver, el proceso de negociación no se inicia con la presentación del pliego. El proceso de negociación inicia cuando los trabajadores deciden organizarse en un sindicato. De ahí inicia pues la preparación. No existe pliego si no existe sindicato. No existe sindicato si los trabajadores no toman la decisión de hacer una asociación de trabajadores para defender sus derechos. En este proceso, como ustedes saben, la anterior negociación se había hecho con vigencia hasta el 31 de diciembre del año pasado, del año 2015. Entonces, ya próximo a vencerse la vigencia, elaboramos el pliego de peticiones que fueron aprobados por ustedes en la Asamblea y se presenta oportunamente a la Administración de Clínica Las Vegas y se deposita en el Ministerio del Trabajo. Dentro de los términos legales, la empresa llamada Clínica Las Vegas, Inversiones Médicas de Antioquia, cita a la comisión negociadora que ustedes eligieron para iniciar el proceso de negociación. Proceso de negociación que, adelantándome un poquito, no pudiese uno casi que ni llamarlo proceso de negociación, porque la verdad lo que hubo fue un remedio de negociación, y no por culpa de los trabajadores, sino por la actitud asumida por la comisión negociadora que la Clínica Las Vegas nombró. Iniciamos el 12, Iniciamos el 12 de enero las conversaciones en un auditorio de Confama. En primer lugar, lo que uno negocia siempre para empezar son unas garantías. ¿En qué consisten las garantías? Que, contrario a lo que le han planteado en algunos boletines y en algunos comentarios por ahí de pasillos, las garantías para la negociación es los permisos para que los compañeros de la comisión negociadora puedan asistir sin perder su salario, sin perder su derecho pues, al trabajo y sin perder su derecho a la remuneración. Pues era más que lógico, un permiso remunerado, como si estuvieran en turno trabajando, para poder tener esas condiciones. Pero también se incurren otras cosas, se necesitaba un sitio para negociar. Inicialmente se planteó, como la clínica permanentemente dice que hay dificultades económicas, se planteó que se negociara acá, dentro de las instalaciones de la clínica, en alguno de los salones de reuniones que ellos tienen, cosa que no fue aceptada. ¿Por qué? Se preguntará uno, ¿por qué no lo aceptan? Si sale más económico, no tienen que pagar salón. Nosotros hicimos una averiguación allá donde terminamos negociando, que es en la papelería Panamericana, y el salón costaba creo que 390.000 pesos, el mero salón. Por cada sesión. Por cada sesión. Entonces, ¿por qué no hacer la negociación en algunas instalaciones de la clínica? Entonces, ¿de dónde son los ahorros de costos? ¿Dónde es que se ahorran los costos o por qué no? Claro, ellos no quieren negociar donde los compañeros trabajadores, trabajadoras, enfermeros, enfermeras estén pendientes de la negociación. Por lo general, los patronos prefieren llevárselo a una negociar lejos, porque pueden venir de allá y embolatarnos con cualquier información. Tienen todos los medios, tienen los compañeros que se prestan para llevar y traer, los carritos que llevan y traen cuentos, tienen carritos, tienen boletines, tienen la red interna para generar sus informes a su amaño, y tienen una cosa que la ley les da, es la subordinación. Ellos tienen el control sobre el trabajador, porque son los que cancelan o prorrogan los contratos, porque son los que pagan y echan, como se dice. Entonces tienen toda esa condición, por eso se llevan la comisión negociadora lejos, para que no haya contacto carne y hueso con los compañeros afiliados. Pero bueno,
superamos eso, tampoco nos íbamos a detener ahí a discutir sobre un sitio cuando había cosas más importantes que era un pliego. Pero otras condiciones y garantías también son una parte económica. Una parte económica no para llenar los bolsillos de los negociadores, ni para enriquecerlos, ni para llenarles la cuenta bancaria de dinero. Una parte económica ¿de qué consistía? ¿De qué consiste la parte económica? Poder pagar unos pasajes, y en buseta, porque ni siquiera es en taxi. Poder pagar unos pasajes en buseta o en metro, poder comprar un almuerzo y poder pagar un taxi en determinado momento para ir de una oficina a otra, al ministerio, a la CUT. Eso es lo que se pedía. ¿Qué se estaba pidiendo? Se estaba pidiendo una cuota de 2 millones de pesos para esos gastos. 2 millones de pesos que calculábamos que no nos los íbamos a gastar en los almuerzos y en los pasajes. Entonces, el sentido de nosotros era: cualquier auxilio que se recoja para el sindicato se gasta lo necesario, lo estrictamente necesario, y lo demás queda para hacer actividades con los afiliados. Entiendo que ustedes han recibido ya algunos detallitos de fin de año de parte de la organización, cosa pues que no existía. Entonces ese era el escándalo, pues, de que nosotros estábamos pegados en unos viáticos, nosotros no nos pegamos de esos viáticos. Pero también hay una parte en la que uno no puede dar el brazo a torcer apenas empezando a negociar, es los precedentes que se marcan, o como dirían las abuelas, en el desayuno se sabe lo que va a hacer el almuerzo. Entonces, si usted de entrada ve que no le van a dar ni siquiera los pasajes y el almuerzo, pues entonces, ¿qué va a pasar en el resto de la negociación? Nosotros, sin embargo, dijimos, bueno, listo, después discutimos el tema del auxilio para el sindicato, vamos a meternos a discutir el pliego. Fue como hicimos la instalación, hicimos el acta y arrancamos la negociación. Hicimos la sustentación del pliego, los porqué de cada uno de los puntos, hicimos las explicaciones de lo que ellos tenían dudas, y al final de todo ese proceso de nosotros, la argumentación que presentamos, lo único que se limitaron a respondernos era que la única propuesta que tenían era que nos podían generar un aumento de salario del 4%, y que los demás puntos, tal como están en la convención que hoy en día está vigente, porque eso es otra aclaración, lo que tenemos firmado sigue vigente hasta tanto no se firme una nueva, ¿sí? Sigue vigente, hay que exigirlo. Y que lo demás quedaba tal cual, que los contratos ni riesgo, que un procedimiento disciplinario con debido proceso nada, es decir, que no había absolutamente nada para los trabajadores, y que eso era todo, que no tenía nada más que decir. Ante ese panorama, pues nosotros, ¿qué nos quedaba? O sea, ¿cómo vamos a firmar un aumento de salario por el 4% cuando la inflación está cerca del 7% y se calcula que al final de este año que estamos va a estar cerca del 6,5-7% también? Pues, ¿con qué cara le llegamos nosotros a una familia a decir, ahí le subieron el salario el 4%, pero el mercado del arriendo de los buses los va a tener que pagar al 7%? Entonces, es meterle la mano al bolsillo a los compañeros y afectarlos en su canasta familiar. Entonces, ante eso, nosotros decidimos, bueno, aquí no hay nada más que hacer. O sea, hasta aquí llegaron las negociaciones. O sea, no es que nosotros lo hayamos roto, sino que nosotros responsablemente estuvimos en todas las secciones de negociación de acuerdo a los horarios que habíamos acordado en las garantías para la discusión. Que los tiempos legales terminaban el 31 de enero, efectivamente terminaron, y el día martes fuimos al ministerio y depositamos las actas finales de negociación, donde no hay ningún acuerdo, donde el pliego sigue intacto, o sea, sigue tal. Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué sigue sobre este proceso? No hubo la posibilidad de arreglar directamente con la clínica en ese momento, lo que no quiere decir que no se pueda arreglar. O sea, si la clínica en ese momento quiere, puede llamar a la comisión negociadora y decirle, venga, reconsideremos esto y venga, firmemos, ¿cierto? Venga, busquémosle una salida a esto. Puede hacerlo, la ley lo permite, eso es posible en este momento todavía, aunque hayan pasado esos 20 días, aunque se hayan hecho actas finales. Pero si no lo hace, de todas maneras, lo que sigue es la decisión que ustedes van a tomar hoy acá. Por ser sector salud y por ser minoritario la organización de los trabajadores, no nos queda otra alternativa que votar por un tribunal de arbitramiento. ¿Qué es un tribunal de arbitramiento? O sea, un tribunal de arbitramiento es una instancia para resolver conflictos. Entonces, es un árbitro que nombran los trabajadores. Ustedes van a nombrar ahora acá un compañero que los va a representar frente a ese tribunal. Otro árbitro que nombra la clínica. Y otro árbitro que sale del consenso de esos dos primeros árbitros, si
Si se ponen de acuerdo, nombran el tercero de una lista que le pasa al ministerio. Si no se ponen de acuerdo, el ministerio por decreto les nombra un tercer árbitro. Entonces son 3 personas con conocimientos de negociación, con conocimientos laborales para generar la solución de ese conflicto. Y se llama conflicto no es porque haya una pelea, es porque hay un conflicto de intereses. El interés del patrón de no generarle nada a los trabajadores y el interés de los trabajadores de mejorar su condición de trabajo, sus condiciones económicas, de familia, de tiempo, de descanso, jornadas, tantas cosas que se pueden normar ahí. El Ministerio del Trabajo acaba de generar un decreto, el decreto 017 del 8 de enero. En este decreto lo que hace es agilizar el trámite para convocar tribunal y seccionar tribunal. Eso lo que está establecido ahí, si no hay contratiempos, se está hablando de que entre un mes, mes y medio esté convocado el tribunal y esté deliberando. Después de que se convoque, hay 15 días para que ellos emitan lo que llaman un laudo arbitral. Laudo arbitral tiene las mismas características que tiene una convención colectiva, o sea, son derechos que ustedes tienen. En ese laudo arbitral no les van a poder quitar nada de lo que tienen hoy, sino por el contrario, mejorar lo que se tiene. O sea, no hay nada que perder allí, sino que van a mejorar las condiciones que se tienen. Es exigible, sigue siendo un derecho, no una cosa que les pueden quitar de la noche a la mañana, sino que es un derecho ya de cada uno de los afiliados. Y seguramente que algunas condiciones económicas de auxilio, de aumento de salario y de las cosas que ya hoy hay en la pequeña convención que se tiene, van a ser mejoradas en ese laudo arbitral. Y va a estar sobre alrededor de mes y medio, 2 meses, puede haber un laudo arbitral, lo que va a regir entonces las condiciones laborales de ahí en adelante, ¿sí? Cosas que pasan o que no pueden pasar, que están pasando. Lo que está haciendo la clínica en este momento es una cosa ilegal. Hacer el aumento de salario a los no sindicalizados y a los sindicalizados dejarlos sin aumento, eso es ilegal. O sea, ahí caben las acciones jurídicas. Entonces, eso es una clara, digamos que una clara invitación a tener un debate jurídico y hay que dar el debate jurídico. O sea, creo yo y le recomiendo a los compañeros es que iniciemos las acciones jurídicas. Ya de parte nuestra, pues también hemos estado averiguándole con unos abogados que nos trabajan de manera favorable y que son de confianza nuestra para que inicie las acciones ante los jueces del trabajo, porque eso de aumentarle a los no sindicalizados es una persecución sindical. Es decir, no te aumentan no porque no seas trabajador de la clínica Las Vegas, no te aumentan es porque tenés una condición de afiliado a un sindicato y eso es penalizado por la Constitución. El derecho de asociación, el derecho de sindicalizarse es un derecho fundamental, es un derecho que está consagrado en la Constitución Nacional y en los convenios internacionales. No, esto no son cosas de delincuentes. Afiliarse a un sindicato no es un tema de un delincuente. Formar un sindicato no es tema de un delincuente. Es un tema de ser ciudadano, de tener democracia y poder participar en lo que produce uno para la clínica. ¿Qué producen ustedes? Servicio. Entonces producen un servicio.